Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de esta gran tertulia que le llamamos el almuerzo picante y que ha servido para difundir, comentar, platicar con ustedes. Hoy tenemos de nuevo la grata presencia de nuestro amigo Alfonso Vargas, economista destacado de nuestro país y por supuesto de nuestra emérita institución que llamamos el Politécnico Nacional. Está también con nosotros nuestro querido amigo Oscar Ruiz Vargas, el doctor Vivienda, y Sigifredo Rodríguez, que siempre amablemente tiene la posibilidad de ser el anfitrión de esta reunión y nos apoya con los temas de producción. Y así que, bueno, sin más preámbulo y para hablarle, porque hay muchos temas que queremos conversar con ustedes, vamos a pedirle, como lo hemos hecho en los programas, que el propio Sigi nos haga favor de explicarnos cómo ha venido el comportamiento del coronavirus, de esta pandemia, y vamos a comentar, como habíamos convenido, del tema de la economía solidaria y algunos otros temas de coyuntura que han aparecido. Así que adelante, mi querido Sigi, tienes el espacio. ¿No traes el micrófono abierto, hermano? Listo. ¿Me escuchan ahora sí? Sí. Perfecto. Mil disculpas. Al mejor cazador se le va la liebre. Les decía que deberíamos de ponerle ya un nombre a esta sección, ¿no? Algo así como el pulso del impulso o siendo el almuerzo picante, el apachurrón del chicharrón en salsa verde, alguna cosa así, ¿no? Pues miren, me voy a ir muy rápido. Tenemos noticias polémicas, contrastantes siempre con este tema de la epidemia. Siempre estamos con la esperanza y el Jesús en la boca de que ya venga la inflexión de la bendita curva y nos tiene esperando y esperando y esperando, pero ciertamente ayer hizo hincapié el doctor Hugo López-Gatell, que por cierto se lo van a llevar a la OMS, ya lo pidió, ya lo van a fichar para allá, para hacer parte del staff internacional en materia de precisamente el control de esta epidemia, el Consejo en este tema. Y mencionó que México es muy grande, más de 200 kilómetros de territorio, pues por supuesto que hay muchas epidemias y tienen diferentes ritmos. De eso vamos a hablar, o ese es el hilo conductor de la presentación de nuestros datos el día de hoy. Y bueno, para no dilatar más esto, vamos entrándole al tema. Y tenemos entonces aquí la representación de nuestros clústeres, como ya lo señalamos semana con semana, programa con programa, 4 o 5 días por un valle, etcétera, etcétera. Ahora les estamos presentando la proyección de los datos en los últimos 6, 7 días que les hemos mencionado no son más que informativos. ¿Por qué? Pues porque en 6 o 7 días son fechas muy recientes en las cuales están ingresando más pacientes. Los sistemas de salud de todo el país son cerca de 1,000 hospitales en todo el país, bueno, mucho más, no reportan todas al mismo tiempo. Algunas dilatan más que otras en la identificación de los casos al dar los resultados de las pruebas positivas o negativas. Y trabajamos pues básicamente con algunos estimados históricos que es alrededor del 50% de sospechosos en estos 5, 6, 7 días últimos de reporte que se convierten posteriormente en positivos. Por lo tanto, se suman la mitad de los sospechosos al total de los positivos que vamos teniendo. Y pues ahora les estamos presentando los datos de esta manera y pues no se ve bonita la cosa. Vamos a ser sinceros. Esto sigue en aumento, sigue en crecimiento. Este es el panorama nacional. Y en el panorama nacional dice que desde el último clúster, el penúltimo clúster que tenemos, más o menos a partir del 18 de mayo, pues se va a convertir en una friolera más o menos así como de 3,000, va a dar como 3,600 casos confirmados en ese día. Después vamos a tener hasta más o menos el 22, 23 de mayo una cantidad estratosférica de 3,664. Esta es una estimación. No vayan a decir, sí, los del almuerzo picante me dijeron y ahora me cumplen y denme
mis timbres, porque, bueno, no es el caso, es un estimado sobre el 50% histórico. Básicamente, entonces, pues, ¿cuál es el pronóstico? Que vamos a tener pandemia para rato, epidemia para rato y que va a seguir creciendo a nivel nacional. Vamos a asomarnos al caso de del ritmo del caso de la Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de México, debo decirles, abierta, franca y felizmente pinta mucho, 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 mucho mejor. Ahí tienen el comportamiento, las flechas negras son el comportamiento de cada uno de los clústeres, sus valles. Los valles de cada uno de los clústeres van respondiendo, más o menos son como espejos de los picos. Estos valles van respondiendo más o menos, así que pueden dibujar fácilmente, como verán, una curva en los valles, como pueden dibujar una curva en los picos de los clústeres, pero tienen diferentes comportamientos. El comportamiento general, pues, es de una curva que le hemos dibujado en otras ocasiones, algo así como de esta manera. Así, esta es la curva general, esta sería la curva general de los valles. Digo, no vale mucho ponerlo, pero sí tenemos también el comportamiento de cada uno de estos clústeres aquí. Y el penúltimo clúster mismo que analizamos ahorita en el caso del Nacional, es decir, a partir del 19 de mayo más o menos, como pueden ver, sí es mayor con respecto al otro clúster de aproximadamente el 12-11 de mayo. Sin embargo, el comportamiento es en declive y quiero decirles, aquí ya están sumados los sospechosos posibles que se convierten en positivos. Este ya es pronóstico, por lo tanto, entonces, estas pues, son excelentes noticias para la Ciudad de México, me parece, y mejor aún todavía, para el 26 de mayo, que ya pasa, o sea, ayer todavía hay la posibilidad de que si bien estaba por acá, en el caso de los confirmados, pues se vaya a 839 casos en un día. Y esto representa, la verdad, es un gran avance. Sobre todo porque estaríamos pensando ya, inclusive, en un descenso. Ya no en el aumento de la curva exponencial, sino inclusive, como verán aquí, dos descensos ligados, uno tras otro. El caso de las defunciones también presenta datos halagüeños y que parecen confirmar estos datos que les estoy mencionando. Y como verán, se presenta un arco continuo con respecto a las defunciones. Es decir, la cantidad de personas que desgraciadamente fallecen con relación a los que son confirmados. Ese es el comparativo que hacemos. Y bueno, el punto máximo que lo tuvimos por ahí el 26 de abril es 19.4 de funciones en porcentaje por el número de confirmados. Se va al 19.3, se va al 17.1, baja al 15.2. Ahorita andamos aproximadamente el 24 de mayo, andamos por el 14.6. Las defunciones no se mueven mucho. Última gráfica. Esta la hicimos solamente con fines de confirmación de los otros números y tenemos el comparativo. Las barras rosas son los casos activos. Estos solamente activos, nada más, no acumulados, porque eso suele confundir mucho. Y la gente piensa que en algún momento se va a hacer la inflexión de la curva de los acumulados y eso nunca va a pasar, porque son acumulados, siempre va a ir hacia arriba. Y esa gráfica se presenta mucho, entonces cuidado con esas cifras. Con lo que se quiere hacer la inflexión es precisamente el caso de los activos, o sea, y con respecto a los hospitalizados. Entonces aquí tenemos el caso de los activos. Y los activos para la Ciudad de México, para el 24 de mayo, tenemos 3.819 contra 14.427. Para irme mucho más rápido, lo que les voy a decir es, el caso del Nacional va subiendo paulatinamente y aquí todavía falta sumarse lo que les mostré del caso de los sospechosos, se van a sumar también aquí, por cierto. El caso de los sospechosos también se va a asumir en el caso de México, pero como no están considerados en ninguno de los dos, es una relación equitativa. Por lo tanto, entonces sí la podemos comparar y este es el desarrollo, o sea, la relación entre activos nacionales y activos de la Ciudad de México. Y este caso va bajando. ¿Qué quiere decir? Solamente quiere decir que el caso del nacional va subiendo, mientras el de la Ciudad de México o se paró o ya va en deceso. Eso es básicamente la predicción. Adelante, compañeros. Esto fue el pulso del chicharrón.
Pues lo que sí nos queda claro y lo reiteramos en estos comentarios es, la tarea no es tener solamente hospitales y tener cuidado, sino la responsabilidad que asumimos los ciudadanos para el cuidado, el autocuidado y, por supuesto, evitar que otros se enfermen, es decir, el cuidado de otros. Y no va a resolverse ni se va a resolver cuando digamos ya dejaron de haber contagios, qué maravilla. Hoy todavía están haciendo pruebas en China, en la ciudad de Wuhan, para saber si hay todavía quienes están en situación de riesgo. Así que pensemos en que el regreso a la normalidad no puede ser a la situación previa al virus, sino a esta nueva normalidad que se le ha llamado, que no es nada sencilla. Y en ese marco es que creo que si algo está saliendo en claro, es que tenemos que ser solidarios. Esta palabra que durante mucho tiempo se perdió, sobre todo en el liberalismo, porque lo que fomentó fue el aquí, el ahora, el individualismo, todos los valores estaban asociados a tú, sálvate, primero tú, después tú y al final tú, y que ahora pues están colapsando ante esto porque no es lo que tú quieras, sino lo que podamos hacer entre todos. Y hoy uno de los temas, porque es importante seguirnos cuidando, mantenernos en casa, mantener las previsiones. En la Ciudad de México es muy importante, es que no va a haber forma también de construir una situación económica distinta si no somos solidarios. Y para hablar del tema, pues precisamente tenemos aquí a dos compañeros que han trabajado fuertemente en los asuntos, como son el propio doctor Vargas y Óscar Ruiz, que han trabajado en el tema de cooperativas, mutuales, etcétera. Y yo quisiera nada más, antes de darles la palabra, agregar algo que también resulta muy obvio. Cuando hablamos de la solidaridad, casi siempre se ha pensado entre pares. Siempre se ve como si fuera un asunto entre, pues los pobres ayudan a los pobres, pero si están pobres, ¿cómo le van a ayudar? ¿No? O el gobierno siempre lo ha visto como un tema subsidiario y los demás no actúan. La idea es que ustedes y nosotros también lo platiquemos, también hablamos de una nueva solidaridad y un concepto distinto, donde no pueden crecer muchas de las cosas, sino actuamos de manera mutua y coordinada para los apoyos. Cada quien decía según su necesidad, cada quien según su capacidad, era una máxima para la construcción de la economía social. Hoy mucho de esto está reorganizándose, tiene un papel el Estado, sí, pero creo que en mucho tiene un papel de educación, pero sobre todo una disposición enorme de los ciudadanos. Así que bueno, hay instancias que lo fomentan, que lo hacen, pero también la más importante sería la ciudadana. Así que empecemos por la definición general. Te pediría, mi querido Alfonso, si podemos hablar de por qué es importante de esta idea de la economía solidaria y por qué puede ser un factor que nos pueda resolver un mercado justo, una circunstancia, y hacia dónde tendríamos que caminar para después, Óscar, pedirte que hablaras un poco de las formas organizativas y la necesidad de participación activa en muchos ámbitos hoy de la vida que están privatizados. Adelante, mi querido amigo Vargas. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo pues voy a tomar algunos conceptos para que los consideremos como parte de esta reflexión. Primero, decir que la economía social no es algo que esté ausente en la vida cotidiana. Tal vez lo que no tenemos es claridad de su existencia. No ha sido tan visible como se debería. Me parece que efectivamente con una visión donde lo más importante es el emprendedor individual, la empresa personal, ¿no? Con accionistas, donde se pierde el sentido de la comunicación y el contacto, bueno, pues se olvida que existe un sector de la economía que tiene características distintas. ¿Qué es la economía social en términos genéricos? Es aquella que lleva a cabo los organismos del sector social basados en la democracia, en la toma de decisiones, la propiedad social de los recursos, hay una distribución equitativa de beneficios entre sus integrantes y el compromiso social en favor de la comunidad, es decir, este tipo de organizaciones productivas, sociales, tienen características diferentes. No solamente tienen un interés de lucro, sino buscan un beneficio social y colectivo. ¿Cómo sus decisiones se van a tomar de manera democrática? El caso, pues, ejemplo son las cooperativas, ¿sí? No necesariamente están ligadas con la aportación de términos de dinero que cada socio hace a este tipo de organismos, ¿no? No es necesario, no es como un consejo de accionistas, ¿no? Donde el accionista
representa lo que aporta en el capital social que está distribuido en la bolsa o en el capital productivo, ¿no? También hay una idea de propiedad conjunta, es decir, es una variante de la propiedad, no necesariamente privada, es algo que está dentro de nuestra Constitución que a veces olvidamos, y una característica es que genera empleo o presta servicios a los asociados, ¿sí? Entonces, me parece que eso es importante, ¿no? Es un tipo de organización productiva de carácter social diferente a la que se nos presenta cotidianamente como este tipo de empresa capitalista, con un consejo de accionistas sin personal, ¿no? Que solamente le interesa obtener beneficio económico o flujos de efectivo de manera trimestral, cotizar en la bolsa, conquistar mercados, ¿no? Es diferente, ¿sí? Ahora, yo decía que es importante identificar que esta forma de organización, bueno, no viene propiamente de la visión del capitalista en sentido genérico, sino son formas que los trabajadores han ido dándose a partir de sus formas de organización. Es una forma de asociacismo obrero desde el siglo XIX. Hay una experiencia importante, diferentes vertientes que propugnaron por contar con una forma diferente de la producción, ¿no? Yo diría que son formas alternativas que indudablemente pues no les queda, no son sujetos de promoción masiva, ¿no? Ahora, quiero decir que a nivel internacional, por acá tengo un dato, dice, esta economía, las cooperativas son un ejemplo de la importancia de la economía social. Fíjense, a nivel mundial cuentan con casi 1,000 millones de socios y generan más de 100 millones de empleos, o sea, un 20% más que las firmas multinacionales. Es decir, no son cualquier cosa y garantizan el sustento de cerca de un cuarto de la población del mundo. Esta es información de la OIT. Es decir, las cooperativas, esas formas de economía social son importantes, ¿sí? Las ventas anuales de las 300 empresas cooperativas más grandes del mundo suman 1.1 trillones de dólares de acuerdo al INEGI, ¿sí? Y bueno, consideremos que el PIB de México en el 13 fue poco más de 16 billones de pesos, ¿no? Entonces, ahí hay una parte importante. Y por último, quisiera señalar la importancia que tiene ahí un reconocimiento del sector social de la economía en el artículo 25 de nuestra Constitución. ¿Y quiénes se reconocen en esta parte de economía social? Ejidos, comunidades, organizaciones de trabajadores, sociedades cooperativas, empresas que pertenezcan mayoritariamente o exclusivamente a los trabajadores y en general todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Dice, de acuerdo a la Secretaría de Economía, existen más de 60,000 organismos del sector social de la economía en el país y prácticamente la mitad son ejidos, 29,550 ejidos, y 15,000 son sociedades cooperativas. Es decir, hay una presencia ya en nuestra economía que no hemos logrado reconocer. Creo que en estos momentos lo sustancial sería retomar sus experiencias, retomar lo que han aprendido. Hay ejemplos, bueno, yo creo que todos conocemos el caso de Cooperativa Pascual, que fue resultado de una gran lucha de los trabajadores por defender sus derechos, y al final acabaron haciéndose responsables de la producción, la distribución, la comercialización, la mercadotecnia, y son ejemplos. Otro ejemplo que digo que hay que revisar es el caso de Cruz Azul, hay el caso de los ejidos. Creo que hay posibilidades de retomar esta forma de organización de la producción, del consumo, la distribución. La coyuntura nos permitiría retomar estas formas de economía social con una visión totalmente distinta. Y no necesariamente se requiere que todo el mundo aporte un capital. Hay otras formas de aportación. Hay capacidad intelectual, trabajo por sí mismo, claro, una forma de aportar, tiempo y creatividad. Yo creo que en las colonias, en los barrios, hay muchos ejemplos de formas de creativas, cooperativas, formas de trabajo. Hay una experiencia que habría que retomar, me parece que también es importante para la ciudad, el trabajo en la reconstrucción que se hizo después de los sismos, y ahora habría que repensar en una reconstrucción de la economía de la ciudad con una vertiente nueva
puede hacer esta economía social. Es decir, hay que organizar el trabajo, hay que organizar la producción, el consumo, la distribución, y hay que pensar que no todo se va a resolver vía la reactivación de la economía que tiene el sector corporativo, la gran empresa, ¿no? Creo que también aquí se retoma una parte importante de los lazos y vínculos que se hacen en las comunidades, en los barrios, en las unidades habitacionales, ¿no? Por ahí hay una vertiente muy importante que el Secretario de Economía está trabajando, que es precisamente esta idea de la economía social y solidaria. Quiero comentar que en el caso de nosotros en la Escuela de Economía estamos proponiendo que se establezca ya una preespecialidad que tenga que ver con los temas de la economía social y solidaria, la economía de los programas sociales y otra vertiente que es la economía feminista, ¿no? La economía de género, porque se tienen que actualizar las visiones teóricas, pero sobre todo se tiene que generar un conjunto de profesionistas que apoyen, asesoren, orienten, impulsen, y una vertiente que me parece ahora muy conveniente es el tema de la tecnología. Entonces, más o menos sería el contexto. Yo creo que es una área que hay que impulsar, sin duda, pero no es un área que sale de la nada, ¿eh? O sea, ya más o menos yo daba algunos datos, me parece que es un sector que ha estado ahí, pero que no se le ve, no se le escucha, no se hace visible. Es algo que tenemos que hacer que resurja y que se reconozca como una opción frente a la situación de crisis que estamos viviendo. Pues Oscar, digo, ahí también, hablando de lo que señalas bien nuestro amigo Vargas, nosotros tuvimos una experiencia que me gustaría que contaras también respecto a servicios. Hoy hablamos de un tema muy importante que es la salud. Y la salud empieza básicamente con la prevención, empieza fundamentalmente con la atención temprana de algunos de los problemas, con la detección de temas. Y aquí estuvo Panamérica, pero hay también otros que tienen que ver con la posibilidad de asegurar tu futuro, como son las mutuales para generar seguros. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, mi querido Oscar? Claro, mi estimado Ulises. Mira, las mutuales tienen una historia extraordinaria, al igual que las cooperativas. De hecho, quiero comentarle al auditorio que la primera sociedad cooperativa fue una mutual que surgió precisamente en el puerto de Tampico, por ahí de 1910. Esta cooperativa de alijadores, que en términos estrictos, aquella persona que quita la borra del algodón, pero en este caso también se designa para las personas que se dedican o se enfocan a cualquier tratamiento relacionado con las barcazas. El puerto de Tampico tuvo una importancia muy trascendente a partir de inicios de 1900, toda vez de que recibía cerca de 60 grandes barcos de gran calado, provenientes de Inglaterra, de España, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, y que obviamente venían por algunas mercancías y también las trasladaban. Recordemos el puerto que alterno a Veracruz, ¿no? Que siempre estaba bajo acoso o en situación de guerra, claro. Perdón. Es correcto. Y el auge petrolero obviamente tuvo implícito que algunas compañías petroleras norteamericanas y holandesas principalmente se sentaran en el puerto de Tampico. Esto a colación porque el tratamiento de los trabajadores era brutal, prácticamente en una situación de esclavitud, y no permitían obviamente las reuniones ni el consenso de los trabajadores para propugnar por mejores condiciones. De tal grado que en ese momento estaba gobernando todavía Porfirio Díaz hacia 1905 y no permitía que se generara ningún tipo de reunión fuera de los centros de trabajo, y para ello se le pedía su carnet permanentemente por parte de la policía municipal y de la zona a aquellas personas para acreditar que no estaban en la vagancia y que no estaban pensando en organizar ninguna trifulca, ningún movimiento, ninguna situación de esta naturaleza. Es así que los trabajadores con visión vieron una posibilidad importante para agruparse a través de una sociedad mutual que era permitida en ese momento por la legislación. La mutual en origen era para prestar salud de manera mutua a través de mecanismos de ahorro generalizado entre los participantes y auxiliar cuando uno de ellos cayera en enfermedad o en asistencia de carácter médico. Y de esta manera fueron consumando grandes esfuerzos para organizarse y defender los derechos laborales. Ya se tiene cita que hacia 1910, ya con la llegada, obviamente, de este gran esquema revolucionario,
pues ya se dio una apertura de mayor consenso, de mayor defensa de los derechos laborales, y así surgió la primera gran cooperativa en México, que desde aquí tuvo una base de carácter social y de visión de colaboración, de solidaridad, de apoyo, de emprendimiento que hasta ahora conocemos. Pero me voy más atrás. Los antecedentes vienen ya de manera formal desde 1844 en Inglaterra, con una sociedad de sastres, veintitantos sastres y una costurera que se integraron en este contexto para que los beneficios bajaran de manera horizontal y no vertical, que todos pudieran tomar decisiones al interior de esta pequeña organización, pero también pudieran tomar parte adecuada y eficiente y eficaz de los beneficios que se pudieran generar. Al principio había mucha inquietud en que este mecanismo iba a funcionar, pero poco a poco fueron ganando adeptos, y no nada más en el sector de la costura, sino en muchos otros sectores. De tal grado que en el pasado reciente, cuando tuvimos oportunidad de estar en Argentina, nos reunimos con Carlos Visore, que es el vicepresidente de las sociedades cooperativas, una de las organizaciones más importantes y más grandes a nivel mundial, y nos comentaba que precisamente son los esfuerzos que están realizando en comunidad económica o en comunidades económicas los trabajadores en primer momento para asociarse y precisamente en una escala no piramidal, sino horizontal, puedan tomar decisiones. Esto funciona de mejor manera en pequeñas organizaciones o conglomerados que en grandes empresas cooperativas, donde se pierde un poco el sentido óptimo de eficiencia y eficacia de estas sociedades cooperativas. Por eso él establece que una forma de modular mejor estas cooperativas es a través de células que no lleven a una magnificencia, sino a un desarrollo paulatino, peculiar, controlado de las bases de los que operan en estas mismas. Y así vemos sociedades cooperativas de transportistas, de operadores, de telefonía, extractoras, transformadoras en el sector de la transformación, del transporte en cualquier rubro, de la agricultura, que en este caso en la agricultura México ha traído buenas experiencias en este contexto, pero también no quiero dejar pasar el enfoque global. Fíjense que hoy, Ulises, tenemos como escalafón el aniversario de la declaración de la Segunda Guerra Mundial por parte de México, del presidente Ávila Camacho, hacia los países del eje, que lo conformaban Japón, Alemania e Italia. Y en este sentido, recordemos que después de esta declaratoria de guerra que se generó porque fue el hundimiento de 2 barcos importantes, bueno, fueron 6 más o menos en total durante este proceso, pero recordemos el Potrero del Llano y el Faja de Oro, que fueron hundidos con una semana de diferencia, y esto llevó el 28 de mayo del 42 precisamente al presidente Ávila Camacho a generar la declaratoria precisamente de México a la Segunda Guerra Mundial. Pero lo señalo porque 2 años después se estableció un acuerdo internacional en donde salió beneficiado Estados Unidos. Y Estados Unidos, con la conformación del acuerdo Bretton Woods, si lo recuerdan, este acuerdo a través del cual el dólar iba a ser el parámetro de carácter mundial en la economía global, y también el surgimiento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para ayudar a las economías que firmaron este primer acuerdo, que fueron 44 países. Pero desde aquí parte un principio importante para estar históricamente pegándole a las sociedades cooperativas del mundo, en Europa y en América. Entonces, aquí hay un replanteamiento para el capitalismo, que las grandes empresas y conglomerados económicos vayan y trasciendan sobre el desarrollo cooperativista y mutual del mundo. Es así que Carlos Visore nos comenta en esta reunión que tuvimos en Argentina, que se ha hecho lo imposible, hasta lo imposible por los gobiernos, tanto de su país como extranjeros, para sobre que todo la última etapa neoliberal, ¿no? Claro, mucho más claro. Todavía, ¿no? En los 90s, en los años 2000, justamente en 2010, y todo este tramo que llevamos, se ha puesto el dedo en el renglón para que estas sociedades cooperativas no crezcan, no se difunda los beneficios, la situación de benevolencia que pueden aportar a sociedades de consumo como la nuestra. Y tenemos así sociedades cooperativistas de ahorro, de consumo, de producción, de suministro, en todas las variantes económicas que podamos prever y formular, están presentes las economías cooperativas. Pero ¿qué hace falta? Establecer un marco jurídico adecuado en México y en muchos países de América Latina,
actualizarlo para que precisamente pueda fomentarse el crecimiento de estas figuras económicas que son muy importantes a nivel mundial, y a través de los procesos solidarios de economías podremos salir adelante. Por eso me parece que es una figura que ha estado en boga durante muchos años. Estamos hablando de siglos. Los primeros registros datan de los años 1600, del siglo XVII. Y hasta ahora es una fórmula perenne que debe de continuar en nuestro imaginario colectivo, y debemos de darle la fuerza y las garantías jurídicas para que vaya creciendo, se vaya fortaleciendo y sea un esquema económico que pueda llevarnos a feliz puerto ante lo que estamos viviendo ahora, que es una reconvención de los procesos económicos para la cuestión de la economía a nivel de escala mundial. Hay mucho que platicar sobre el tema, pero bueno, ya habrá otra oportunidad en el siguiente programa de ahondar más en relación a esta figura muy interesante, mi buen Ulises. Muchas gracias. Yo creo que sin duda es un tema muy amplio, no podemos dejarlo de tocar en diferentes espacios. Yo quisiera, si pudiéramos ir cerrando, Alfonso, porque tú has dado un aporte y desde la academia sin duda resulta hoy fundamental valorar esta importancia, porque vivimos en sociedades donde pareciera que el tema de la producción se ha quedado atrás y tenemos muchos servicios. Yo decía, por ejemplo, prestar servicios de salud mutuales o cooperativistas es posible. Tú hablabas de la tecnología, hablábamos de otros. Estamos pensando invitar para el próximo viernes al secretario de Economía de la Ciudad de México, a Fadlala Cavani, porque dentro de este mismo esquema hay algunos apoyos para ese tipo de organismos. Pero, ya se nos va acabando el tiempo, pero ¿podrías platicarnos, es posible hacer cooperativas de servicios, mi querido amigo, de cultura, de cuestiones de esta naturaleza? Claro, Adelante, yo creo que ya hay experiencias en trabajos de la cultura, ¿no? Servicios de cuidados. Hay que pensar que la evolución de nuestra población va hacia la maduración, ¿no? Entonces habrá que hacer cooperativas o organismos de cuidado para los adultos. Eso es algo que tenemos que estar trabajando, ya debemos estar trabajando. Y me parece que ahora la incorporación de la tecnología, bueno, ahí creo que la universidad, el Poli, tendrán que generar mecanismos de difusión, de establecer plataformas que permitan que no sean una barrera de entrada para la organización de este sector de la economía. Creo que ahí lo que hay que retomar es el papel de los bancos de desarrollo, ¿no? Me parece que las entidades deben de fomentar, de tener su propio banco de desarrollo, y también formas que garanticen que la tecnología sea ahora un medio que nos acerque, ¿no? La pandemia lo que nos está dejando ver también es la asimetría entre aquellos que tenemos la oportunidad de conectarnos, de organizar un foro, discutir, y claro, aquellos que... hasta una fiesta, dirían algunos. Claro, segura, ¿no? Pues aquellos que están fuera, ¿no? Y entonces creo que es no tiene que ser un medio de asimetría, sino un medio de acercamiento. Entonces me parece que ahí hay un reto importante para el sector educativo público, porque bueno, estoy convencido que el sector de la escuela privada no le interesa, porque no es un tema de rendimientos, de ganancia, ¿no? Es un tema de Oye, por cierto, nada más, Alfonso, nomás digo, en las escuelas públicas durante años, bueno, por lo menos en nuestra etapa formativa, recordarás que había cooperativas, le decían así, claro, al lugar donde uno compraba los alimentos y realmente no resultaron tan eficientes. Con una aportación inicial. Comprar coches. Claro. Iniciabas con una aportación inicial y al final del ciclo escolar te daban tu rendimiento. Y todos vendíamos en la hora del recreo, hacíamos más allá de solamente salir a jugar, pues nos tocaba vender diferentes productos. Entonces, creo que sí, tiene que ser una vertiente del tema de desarrollo, estos sectores sociales, porque además, en un contexto de construcción democrática, pues tiene que haber contrapesos frente a la gran industria, ¿no? Frente a la gran empresa que nos está bombardeando todo el día con compra, adquiere, la venta a crédito, y entonces ahora hay que mirar hacia la economía social del barrio, ¿no? Y ahorita es importante que sobre todo si no hay dinero podemos intercambiar cosas, ¿no? Que es un poco lo que han querido descubrir, han estado diciendo, ¡ay, qué bárbaro! Ahora
dan productos y unos dan trabajo. Bueno, el comercio justo, ¿no? También el trueque. Justo, el trueque, el trueque, de intercambio de un banco de horas, la posibilidad de hacer actividades sociales solidarias y trabajar entre todos, como se hace en algunas comunidades para reparar. Creo que esto es un tema, ¿no? El tequio, exacto. Entonces, sí, yo creo que ahí la escuela pública, las instituciones gubernamentales tienen que reactivar los mecanismos de apoyo. O sea, me parece que ahí hay mucho que hacer, ¿no? Y hay mucho que hacer en términos de capacitación, de formación, en términos de utilización de la tecnología, ¿no? Fue aniversario del Politécnico y yo creo que la aportación no solamente es en la búsqueda de la vacuna, en la generación de caretas, bueno, también hay que generar formas de organización económica que sean alternativas. Y ahí hay un reto. Creo que, bueno, yo por lo menos conozco en el Poli hace muchos años, estuvimos en Boca 5, había el área de técnico en cooperativismo, ya desapareció. Yo creo que hay que regresar al fomento de estas actividades. Hay mucho que hacer porque hay que hacer contabilidad, hay que hacer promoción, hay que hacer difusión, hay que hacer mercadotecnia, hay que hacer definición de procesos, qué servicios están. Capacitación en otras áreas especializadas, ¿no? Y además, organización de este sector de la economía social, porque tienen que buscar forma de obtener ventajas, ¿no? Entonces, y creo que atraviesa todos los ámbitos. Pues mira, yo te pediría, mi querido Alfonso, ya nos estamos yendo de este programa. Yo de verdad creo que las ideas son muchas y creo que hay mucho valor y estamos en la confirmación, según entiendo, de que nos acompañan en el programa siguiente. Fatlala, hagamos un esfuerzo por seguir comentando del tema. Creo que vale mucho la pena estirar y analizar. Hablaste de un tema que a mí particularmente me parece sustantivo, que tiene que ver con las mujeres y su papel en la economía. Estuvimos hablando con una compañera que nos hablaba de la venta casa por casa en multinivel y con redes. Y yo digo, bueno, ¿y hay a quién le ayuda con la comida? Y no podemos tener una cooperativa que viera la posibilidad de ofrecer alimentos o cuidados a los niños, etcétera. Bueno, todo esto podría ser... Inclusive de la construcción de vivienda, ¿eh? Bueno, ya hay experiencias al respecto, pero hablo de ahora otros mecanismos sociales. Pero bueno, no lo agotemos. Yo quisiera agradecer su posibilidad de estar con nosotros en la siguiente sesión y por lo pronto, pues, darle a nuestro público también las gracias, que nos escriban, que nos manden mensaje, que hagamos el esfuerzo por seguir platicando. Esto todavía no se acaba en el sentido estricto. Síganse cuidando, quédense en casa, pero sobre todo hagamos un esfuerzo compartido por la solidaridad entre nosotros como seres humanos. Pues les agradezco, compañeros, ya no queda mucho tiempo para poder hablar, y así que pues un abrazo. Esto fue el almuerzo picante. Nos vemos. Muchas gracias, Poncho. Muchas gracias, compañeros. Sigi, Oscar. Hasta la próxima. Cuídense.